Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, y que estén listos porque hoy nos vamos a sumergir de cabeza en el fascinante mundo de las series turcas. Soy y como siempre estoy aquí para guiarlos por los senderos de la pasión, los dramas, los romances imposibles y las tramas que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, tenemos un plato fuerte en el menú, porque vamos a hablar de un tema que está causando revuelo en el mundo de las telenovelas turcas, y que tiene como protagonista a un galán que a más de una le quita el sueño, Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a hablar de él, sino de cómo su presencia, y las polémicas que le rodean, han destapado algunos secretos y verdades que estaban muy bien guardadas. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, revelaciones y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de empezar, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua, porque la explosión de popularidad de Kerem Bürsin ha destapado más de una olla a presión en el mundo de las series turcas. Y es que a veces detrás de las historias de amor mágicas y los escenarios de ensueño, se esconden dinámicas de poder, egos y secretos que no siempre salen a la luz. Pero gracias a la atracción que genera este actor, y a algunos eventos puntuales, las aguas se han revuelto y las verdades han empezado a aflorar. ¿Están listos para descubrir de qué estamos hablando? Pues abrochen sus cinturones porque comenzamos con este viaje por las entrañas de las producciones turcas. Vamos a desmenuzar este fenómeno, no solo desde la perspectiva de un fan, sino como observadores de una industria en constante movimiento. Primero tenemos que hablar de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, esa serie que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama mundial. Esta serie es una comedia romántica, un género que las series turcas dominan a la perfección. La trama es sencilla pero efectiva. Eda Ylldz, una joven florista, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto, a cambio de una beca que necesita para terminar sus estudios. Los protagonistas interpretados por Kerem y Hande tenían una química en pantalla que traspasaba la televisión. Y es que no es ningún secreto que su relación en la vida real era un tema de constante especulación, y ahí está la primera verdad que la presencia de Bürsin ha hecho más evidente: el poder de las relaciones fuera de cámara para impulsar una serie. Los fans querían verlos juntos, tanto en la ficción como en la realidad, y eso creó una expectativa que, para bien o para mal, influyó en el éxito de la serie. Esta dinámica, por cierto, no es exclusiva de las series turcas, pero en este caso particular, se elevó a niveles estratosféricos. Los rumores, las fotos robadas, las entrevistas con doble sentido, todo alimentaba ese fuego de la especulación que los fans convertían en combustible para el éxito de la serie. La verdad que destapa Sen Kalkapm es la fórmula a veces premeditada, de usar las vidas personales de los actores para generar mayor interés en el público. Y no es algo nuevo, pero con Kerem y Hande se magnificó exponencialmente. El shippeo de la audiencia fue tan grande, que llegó a crear una burbuja alrededor de la serie, donde la realidad se confundía con la ficción. Esta estrategia, aunque efectiva, también tiene sus riesgos. La presión sobre los actores, la intromisión en sus vidas privadas, y la decepción cuando la relación en la vida real no se materializa, son aspectos negativos que suelen acompañar a estas estrategias. No debemos olvidar que al final del día, los actores son personas con sus propias vidas, y la presión constante de la opinión pública puede ser abrumadora. La serie fue un fenómeno global, que traspasó fronteras y culturas, y la química entre sus protagonistas fue una pieza clave de este rompecabezas. El éxito fue tal, que se llegó a hablar de una segunda temporada y hasta de un posible regreso en un futuro. Sin embargo, a pesar de los rumores y las esperanzas de los fans, hasta ahora no se ha concretado nada. Ahora, vayamos un poco más atrás, a una serie que quizás no tuvo el mismo impacto global, pero que nos muestra otra faceta de Kerem y que de alguna manera preparó el camino para su estrellato, Güneşi Beklerken, que podemos traducir como Esperando al Sol. Esta serie, de género drama juvenil, nos presenta la historia de una madre y su hija que se mudan a Estambul y deben enfrentar los desafíos de una nueva vida. Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico popular de la escuela que inicialmente se opone a la llegada de la protagonista. Aquí podemos ver una faceta más rebelde y juvenil de Bürsin, pero con esa misma intensidad y carisma que lo caracteriza.
Esta serie es un ejemplo de cómo las producciones turcas suelen explorar las problemáticas juveniles, el choque cultural y los dramas familiares, con un estilo que mezcla el romance con las dificultades cotidianas. Los personajes adolescentes suelen ser complejos y con conflictos muy humanos, y esta serie no es la excepción. A diferencia de Senkalkap Güneşi Beklerken nos muestra un Kerem más incipiente, pero que ya dejaba ver el potencial que tenía para conquistar la pantalla. En este caso, la verdad que aflora gracias a la retrospectiva que nos permite ver el meteórico ascenso de Kerem, es que el talento no es suficiente y que el carisma y la química con la pantalla son factores decisivos para el éxito de un actor. Kerem desde sus inicios tenía ese algo especial que lo diferenciaba de otros actores. Esa capacidad para conectar con la audiencia, para transmitir emociones con una sola mirada, es algo que no se aprende, se tiene o no. En esta serie Kerem demostró que tenía ese algo que lo hacía destacar entre el resto y que lo convertiría en la estrella que es hoy. Siguiendo con la trayectoria de Kerem, es obligatorio hablar de Bu Şehir Arkandan Gelecek, o Esta ciudad te seguirá, una serie de acción y drama que, aunque quizás no es tan conocida como las anteriores, es importante porque nos revela otra cara del actor. Aquí Kerem interpreta a Ali Smith, un marinero que ha vivido gran parte de su vida en alta mar y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y a los fantasmas de su infancia. Esta serie, con un tono más oscuro y maduro, nos muestra a un Kerem Bürsin en un rol completamente diferente, donde las escenas de acción y las emociones a flor de piel son protagonistas. Este cambio de registro nos muestra la versatilidad del actor y su capacidad para adaptarse a diferentes personajes y géneros. Ya no es solo el galán de comedia romántica, sino un actor capaz de interpretar roles más complejos y demandantes. Y aquí vemos otra verdad, esta vez sobre el sistema de producción turco, que se destapa gracias a la versatilidad de Bürsin, la capacidad de las series turcas para adaptarse a diferentes géneros y temáticas. No todas las producciones son comedias románticas, también hay espacio para la acción, el drama y el thriller, y Kerem ha demostrado que puede brillar en todos ellos. Esta serie es una prueba de que las series turcas no se limitan a un único género, y que están dispuestas a explorar nuevas narrativas y a arriesgarse con producciones más ambiciosas. La verdad que se revela es que el éxito de las series turcas no se limita a un género específico, y que la industria está en constante evolución, buscando innovar y sorprender a la audiencia. El propio Kerem es un ejemplo de esta evolución, pasando de los dramas juveniles a las comedias románticas y luego a la acción. El hecho de que haya sabido reinventarse y adaptarse a diferentes roles demuestra su talento y su compromiso con su carrera. Pero vamos a hablar de otra faceta, una más reciente y polémica, y es su participación en la serie Ya İstiklal Ya Ölüm, o Independencia o Muerte, una producción histórica que causó bastante revuelo en Turquía. En esta serie Kerem interpreta a un personaje de la historia turca, lo cual generó un debate interesante sobre el papel de los actores en la representación del pasado nacional. Esta es la verdad más polémica que el ascenso de Kerem ha destapado, la del poder de la opinión pública y cómo influye en la imagen de un actor. A veces la popularidad no se traduce en libertad para elegir los roles que uno desea, sino que se convierte en una responsabilidad, incluso en una carga. El debate en torno a esta serie nos enseña que las producciones históricas siempre están sujetas a interpretaciones, y que los actores, por muy talentosos que sean, no están exentos de las críticas y controversias. Y es que el nacionalismo y la política, por muy sutilmente que aparezcan, son temas que despiertan pasiones y que pueden afectar directamente la percepción de un artista. El papel que jugó Kerem en esta serie lo puso en el ojo del huracán, y demostró que no todos los papeles que acepta un actor son recibidos con el mismo entusiasmo por parte del público. La verdad es que ser una figura pública conlleva riesgos y responsabilidades que van más allá de la actuación. No solo se trata de interpretar un personaje, sino también de lidiar con las expectativas y las opiniones del público, y de ser consciente del impacto que puede tener su trabajo en la sociedad. Ahora, vamos a analizar el fenómeno Kerem Bürsin como marca. Su popularidad ha trascendido la pantalla, convirtiéndolo en un icono de estilo y una figura de influencia para muchas marcas. Aquí se revela la verdad sobre el marketing y la imagen pública. Las series turcas y sus actores se han convertido en potentes herramientas de marketing, generando grandes ingresos para las productoras y para los actores mismos. La imagen de Kerem, por ejemplo, ha sido utilizada para promover productos y servicios, lo que demuestra el poder de la televisión como plataforma de influencia social. Esta verdad nos dice que el entretenimiento se ha convertido en un negocio global,
donde la imagen de un actor es tan importante como su talento. Y esta no es una verdad exclusiva del mercado turco, sino una tendencia mundial. Los actores ya no son simplemente intérpretes, sino que también son marcas, y Kerem es un ejemplo perfecto de esta evolución. Los contratos publicitarios, las campañas de marketing y la presencia en eventos de moda son una parte importante de la carrera de un actor en la actualidad, y Kerem ha sabido capitalizar su popularidad para convertirse en un activo muy valioso para las marcas. Pero no todo es glamour y éxito, también hay sombras, como los rumores de su relación con Hande Erçel, las presiones de la fama y los cambios en su carrera profesional. Estos altibajos son una verdad que muchos actores enfrentan, y que la exposición mediática magnifica. Detrás de la imagen de galán, se esconde un ser humano con sus propios problemas y desafíos. Esta verdad nos recuerda que los actores, a pesar de su fama, son personas como nosotros, y que el camino al éxito no siempre es fácil. Los errores y las crisis también forman parte de su realidad, y es importante no idealizar la vida de las celebridades. La presión de los medios de comunicación, los juicios públicos y la invasión de la privacidad son problemas que muchos famosos deben enfrentar, y Kerem no es una excepción. La verdad es que la fama tiene un precio, y que no todos los que alcanzan el estrellato logran lidiar con las presiones que ésta conlleva. Es importante tener en cuenta que detrás de la imagen pública de un actor, hay una persona con sus propias emociones, miedos y sueños, y que merecen respeto y empatía. Y finalmente llegamos al tema que quizás más les interesa, ¿qué sigue para Kerem Bürsin? Aquí no podemos dar una respuesta definitiva, pero la verdad es que su futuro es incierto, pero lleno de posibilidades. Ya sea en la televisión, en el cine, o en cualquier otro proyecto, la presencia de Kerem siempre genera expectación y controversia. La verdad que aflora aquí es que la carrera de un actor nunca es lineal, y que los cambios y las sorpresas son parte del juego. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin seguirá dando de qué hablar, y que su trayectoria seguirá siendo observada con lupa por la prensa y por el público. Su versatilidad, su carisma y su capacidad para generar interés son factores que lo convierten en un actor muy atractivo para las producciones de todo el mundo, y estamos seguros de que seguiremos viéndolo brillar en la pantalla. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero lo que sí podemos afirmar es que Kerem es un actor con una carrera prometedora y que seguirá sorprendiéndonos con sus nuevos proyectos. Hemos recorrido un camino lleno de revelaciones, secretos y dramas que se esconden detrás del telón de las series turcas. La explosión de Kerem Bürsin, como hemos visto, ha hecho que muchas verdades salgan a la luz, verdades que nos hablan del poder del marketing, de los egos en la industria, de las relaciones fuera de cámara y de las presiones de la fama. La presencia de Kerem en pantalla no solo es un espectáculo, sino también un síntoma de los cambios que está viviendo la industria televisiva turca. Espero que este viaje haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí. Hemos analizado su carrera desde sus inicios hasta su actualidad, descubriendo las diferentes facetas de su personalidad y de su talento. También hemos reflexionado sobre las dinámicas de poder en la industria televisiva y sobre la influencia de la opinión pública en la imagen de un actor. En definitiva, hemos visto cómo el fenómeno Kerem Bürsin ha desatado una serie de revelaciones sobre el mundo de las series turcas. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. ¿Qué piensan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su serie favorita protagonizada por él? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden que su feedback es muy importante para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y antes de despedirme les pido una última cosa, si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que esta comunidad de seriéfilos turcos siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.